El día de hoy nos la va a impartir el licenciado Rafael Sánchez, que es miembro del Centro Mexicano de Sinonología, y él bueno, estudió con los hermanos maristas en el CUM, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y con la maestría en Derecho de Empresas de la Universidad Panamericana. Con estudios de posgrado de Derecho, se ha dedicado al Derecho Corporativo por más de 30 años. Bienvenido, Rafael. Voy a comenzar ahorita con lo que es la oración de la sábana santa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que unidos a tus méritos podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, es un gusto, es un honor, amigos y amigas del Centro Mexicano de Sinología, estar en esta conferencia intitulada El proceso legal de Jesús, documentada en la Semana Santa. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos. Habrá quienes ya están más familiarizados con la Semana Santa porque han visto nuestras anteriores conferencias. De todas formas, hay una conferencia que es la conferencia general, que se la recomendamos, que es la que dio la familia Chávez, la anterior, que fue en el mes de abril. Pero vamos a recordar qué es la Sábana Santa, que es un lienzo que mide aproximadamente de largo 4,42 y de ancho 1,13, que se presume es la mortaja de nuestro Señor Jesucristo, que fue envuelto y que estuvo en el sepulcro. Se encuentra actualmente en Italia, en la ciudad de Turín, en Torino, y es un testimonio, nos dice Juan Pablo II, que es el quinto evangelio, es un testimonio de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el que se presenta una imagen de un hombre por la forma frontal y dorsal, en el que se aprecia que ha tenido ciertas lesiones y, y ha sufrido ciertas torturas propias de un crucificado del, del año 1 de hace 2000 años. Pues bien, tomando en cuenta este lienzo, vamos a ir tomando algunas apreciaciones que se ven en la propia sábana para referirlas en el propio proceso, pero vamos a situarnos en tiempo, lugar y espacio y vámonos para dar el contexto, ya que es indispensable tener un contexto para irnos ya después a meramente el proceso. Y en el contexto, pues primeramente vamos a situarnos en lo que es Medio Oriente, en Jerusalén, en lo que ahora conocemos como Tierra Santa, Israel, pues ya ha pasado el imperio de Alejandro Magno. Estamos aproximadamente en el año 67 antes de Cristo, y pues el Mediterráneo ya es posesión del Imperio Romano. Aquí vemos un mapa que ya es propiamente del imperio, pero en el año 67 estamos en la República. Aún todavía esta parte de la península arábica y que se le conoce como Cisjordania, pues ahí está un imperio que es el imperio de los Asmodeos. Debemos de tomar esto en cuenta por la situación que se vive en ese momento de piratería que está lo que hoy vendría siendo Siria, que vendría siendo Siria y que también fue parte ahí de los fenicios. Y está muy preocupada Roma por esta situación porque ellos es indispensable circular aquí en el mar Mediterráneo
y controlar todo los dominios que ya tienen y las provincias que ya tienen. Entonces, se le encarga, Roma le encarga a un general del mayor prestigio y que ha tenido una gran campaña en España, y es Pompeyo. Pompeyo es un general, ahora sí que de primera, es Pompeyo, pues con todos sus poderes especiales se dirige hacia esta parte de, del Mediterráneo, apaciguar todo el movimiento que hay de piratería, y con éxito, logrando una gran campaña, y aprovecha y es también parte de la misión que tiene, de que se apodera de todos estos territorios de Asia que dan con el Mediterráneo, principalmente lo que vendría siendo Siria. Pero esto lo pone en una situación interesante, porque no tiene pensado llegar a conquistar lo que vendría siendo la Palestina romana, o lo que va a ser más adelante la Palestina romana, donde donde se asienta el pueblo hebreo. No lo tiene pensado. Ha hecho otras campañas, por ejemplo, como les comenté, en España, y a eso se debe, por poner un ejemplo, no sé si conozcan que Pamplona se debe su nombre a Pompeyo. Aquí vemos en la imagen, en una parte del centro de, de Pamplona, que últimamente han visto descubrimientos arqueológicos del tiempo el Imperio Romano. Bueno, pues Pompeyo está en frontera con, con este pueblo hebreo, y acuden a ellos a entrevistarse fariseos y parte de este reino asmodeo, que estaba principalmente eh, pasando por una guerra civil entre dos hermanos macabeos, que es Hircano y Aristóbulo. Ellos se presentan ante Pompeyo y dicen, pues queremos asociarnos con Roma, queremos de alguna forma que nos apoye a nuestras causas Roma, principalmente fariseos y el pueblo hebreo se dirigen a Pompeyo diciéndonos: mira, si nos quitas a los macabeos, pues nosotros estamos eh, de acuerdo, o estaríamos en pláticas para que pues, Roma podamos tener un trato eh, con Roma. Entonces Pompeyo dice: bueno, pues esto es muy interesante, vamos a meditarlo. Yo les pido que ustedes se pongan en una tregua que no respeta a Aristóbulo, y le declara la guerra a Pompeyo. Esto es un gran error, porque no mide la potencia que tiene Roma en manos de Pompeyo, no mide a Aristóbulo hasta dónde puede llegar este enfrentamiento con Pompeyo, y Pompeyo avanza, avanza y va acorralando a Aristóbulo, quien se queda en Jerusalén, es en la parte sur de Judea, y es aquí donde se refugia en el templo, en que es el centro de Jerusalén, es el templo. Todavía este es el segundo templo, todavía no viene la grandeza del tercer templo. Este es el templo de Salomón, es la parte central de Jerusalén, es la parte más sagrada, es donde está el Santo Santorum, es donde entra el sumo pontífice a pedir eh, sus plegarias. Aquí vemos en esta fotografía, cómo está el templo con sus grandes bardas, y en medio está el Santo Santorum, y es la parte más sagrada. Bueno, pues aquí es donde se atrinchera Aristóbulo, y entran las fuerzas de Pompeyo, y son derrotados. Son derrotados, entra Pompeyo, y ese es uno de los días más tristes para el pueblo hebreo, porque entra y se dirige directamente hasta el Santo Santorum y lo profana. O sea, es decir, donde era ilícito para cualquier
ciudadano hebreo entrar más que el sumo pontífice, es la única persona que puede entrar al, al Santo Santorum, pues entra Pompeyo con sus legiones, entra Pompeyo con sus centuriones. Imagínense esa escena eh, desgarradora para el pueblo hebreo, que un extranjero militar entre al lugar más santo, donde hay un telón donde se supone que debe de estar el arca de la alianza, y donde va a encontrar Pompeyo, nos refiere Flavio Josefo, que se encuentran lámparas, aceite, incienso, es donde se hacen los sacrificios. Pues ahí es donde entra Pompeyo, y aunque le da cierto respeto, pues se convierte desde ese entonces toda esa parte de Cisjordania, se convierte en un vasallaje romano, no propiamente en una provincia. Eso va a pasar más adelante. Sin embargo, este, Pompeyo regresa a Roma, y eh, con grandes honores, dejando a Hircano, el otro macabeo, lo deja a cargo con su, con su, con su, con su gran general, que es, que es que viene siendo el padre de Herodes, que es Antiparto. Antiparto tiene dos hijos, que es Fasael y Herodes. Herodes tiene 15 años. Herodes, un chico de 15 años, muy astuto, con grandes recursos de, de, mm, de estratega, habla más de 5 lenguas, muy culto, hasta podemos decir que tiene dotes de arquitectura. Es una persona fuera de serie. Roma le pone los ojos a, a Herodes, hijo de Antiparto. eh, es una personalidad fuera de serie. Entonces, pues Pompeyo regresa a Roma, y para, para ser parte de lo que vendría siendo el primer triunvirato, que es como se va a gobernar en ese momento Roma, que pasa por una situación también difícil, una situación de una guerra civil, y que viene a apaciguarla este triunvirato constituido por Cayo Julio César y Craso. Algo que les inquieta mucho ahí en Roma es la situación que tienen con los partos. Los partos son los herederos del imperio de Alejandro Magno, y son toda esta parte que aún no ha sido conquistada, ni será conquistada aún por el imperio romano. Entonces, los partos ahora se convierten en vecinos del, del, de la República Romana, porque, como comentamos, Pompeyo ha entrado al valle de Cisjordania, y ahora los tiene como vecinos a los propios enemigos. Es una situación de geopolítica que, si lo vemos, es un tanto cuanto difícil tener a tu propio enemigo así de vecino, ¿no? Me pongo a pensar por poner un ejemplo, eh, el caso de Rusia con Mongolia y China, que Rusia nunca quiso admitir a Mongolia como parte de la Unión Soviética, porque tendría como vecino a China, otro poderoso. Entonces, tener a tu enemigo de vecino siempre va a ser una situación que no puedes descuidar. Entonces, en este triunvirato constituido por Cayo Julio César y Pompeyo y Craso, decide Craso ir y continuar con las campañas contra los partos, y finalmente va a perecer en una batalla, de la batalla de Carrae. Mientras tanto, Pompeyo está gobernando a la par con Julio César,
y tienen una desaveniencia. Para eso hay que hacer una connotación de que Julio César es el suegro de Pompeyo y tienen una desaveniencia y esto se lleva a cabo hasta llegar a una batalla, la batalla de Farsalia, donde Pompeyo es vencido y huye a Egipto. Huye a Egipto, donde se va a encontrar con Ptolomeo. Ptolomeo es el faraón de la casa de Ptolomeos, que es propiamente de ascendencia griega, que está gobernando Egipto y que tiene una problemática con su hermana Cleopatra, por lo que quiere congraciarse con Julio César. Entonces le pone una trampa a Pompeyo y lo ejecuta, le corta la cabeza, por lo que Julio César, cuando desembarca en Egipto, le entregan en una charola la cabeza de su yerno Pompeyo, lo cual le es de mucho mal, de un gran desagrado a Julio César. Es una cuestión de muy mal gusto, que aunque era su enemigo y tenían desavenencias, pues se lo haya ejecutado Ptolomeo. Vayan, lo ejecuta, le entrega la cabeza, pero no va a apoyar Julio César las pretensiones de Ptolomeo XIII, sino va a dar y a ayudar a Cleopatra. Vaya, con Cleopatra sabemos todos que lleva una situación de romance y tienen un hijo, y Julio César prefiere apoyar a Cleopatra, y Ptolomeo, vaya, no tiene ya la gracia de Roma. Es muy importante saber esto. Los gobernantes que estaban en provincias romanas necesitaban tener la gracia del emperador. Si no tienes la gracia del emperador, estás ahora sí que fuera de toda protección que te puede otorgar en un determinado momento Roma. Bueno, pues hay una situación aquí con Ptolomeo, que le hace la guerra a Julio César y le pone una emboscada en Alejandría. Entonces se queda en Alejandría Julio César asediado por las fuerzas de Ptolomeo, pero ahí sagazmente Hircano, que está en las tierras de Galilea y de Judea, con unas tropas de israelitas, pues se dirigen a Alejandría y lo liberan. Eso va a tener la gracia, Hircano y, y su general, que es el padre de Herodes, que es Antipato, pues van a tener las gracias de Roma. Y entonces nombra inclusive Julio César a Hircano como ciudadano romano. Hircano ya no va a tener que pagar tributo, lo hace ciudadano romano y lo deja como sumo sacerdote. Y a Herodes, que es un joven ya guerrero y muy diestro también en gobernar, tiene una mano dura, lo deja como estratega. El cargo que le dan es estratega de Galilea. Entonces, grábenselo esto muy bien, que es Herodes, estratega de Galilea. Va creciendo la fama de, de Herodes con esta gracia del Imperio Romano, y pues después de la situación que tuvieron con Pompeyo y el desagravio, pues empieza a hacer grandes obras. Bueno, pues Julio César tiene pendiente el tema de seguir atacando a los partos, como comentamos, que son los archienemigos del Imperio Romano, y entonces se da la tarea de que en el Senado
expone los motivos de hacer una gran campaña contra los partos, pero es ahí en el Senado donde es asesinado bajo la estatua de Pompeyo. Le suceden Octavio en un segundo triunvirato, Octavio y Marco Antonio y Lépido. Lépido se va a hacer campaña a África, Octavio se queda en Roma y Marco Antonio decide seguir con la campaña de, de estar en contra de los partos, de hacer una campaña contra los partos. Deja a su esposa en Atenas con sus dos hijas, Antonia la mayor, Antonia la menor. Empieza a reunir sus tropas, sobre todo navales, y se topa con Cleopatra. Todos sabemos la historia de Marco Antonio y Cleopatra. Banquetean en el río Nilo arriba, río Nilo abajo, y se entretiene en eso Marco Antonio. Aquí tenemos un busto de Marco Antonio en Cleopatra en el río Nilo. Mientras tanto, no se decide él todavía a tomar cartas en el asunto y atacar a los partos. Sin embargo, aprovechan esta oportunidad los partos y atacan, atacan a, a los hebreos que están al mando de Hircano. A, a Hircano le cortan las orejas, al, a- al padre de, de Herodes, Antiparto, lo liquidan. A Fasael, hermano de Herodes, lo matan también. Y Herodes hábilmente reúne a sus 500 concubinas, a su prometida, una princesa Atea, y se huye y se refugia en Masada. Van a recordar ustedes que Masada está propiamente al sur, al sur de Judea. Aquí vemos aquí en el mapa que Galilea está en la parte norte. Aquí vemos el mar de Galilea y Masada está totalmente al sur. Pues los ponen en un lugar pues, de mayor protección porque es- la idea es tener a la familia lo más lejos posible. Y acude a buscar a Marco Antonio. Herodes busca a Marco Antonio para pedirle ayuda y y que pueda sacar a a los partos. Marco Antonio, que estaba entretenido con Cleopatra, le dice, sí, no hay problema, se lo lleva ¿ah? Y en Roma lo hace rey. Esto es algo interesante, que a Herodes, en Roma lo hace rey de Judea, de toda esta región también de Galilea, y le dice, vamos a recobrar estos territorios, puerto por puerto, pueblo por pueblo, los van recorriendo, sacan a los partos de, de la Judea romana. Quiero decir que hasta este momento era un vasallaje, pero ya con la ayuda de Marco Antonio se convierte en una provincia de Roma, dejando a Herodes como al mando. Y entonces es cuando Herodes, congratulado por Marco Antonio, pues hace una construcción al lado del templo que que es conocida como la Fortaleza Antonia. Miren, aquí tenemos una vista de Masada, que más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, aquí tenemos el templo y al lado hace una construcción que es, que es propiamente decir que Roma está en el centro también de Jerusalén y es la fortaleza Antonia. Es una fortaleza con cuatro de tipo
cúbico con 4 torres de los que puede dominar. Y de alguna forma es también protección para el mismo templo, pues sabemos que ya había ocurrido una vez que Pompeyo entró. Y además Herodes va a darse la tarea de reconstruir el templo. Es un periodo de gloria para el pueblo hebreo. Y quiero hacer aquí una acotación que Herodes no es propiamente de este, religión judía, lo es porque su padre se convirtió al judaísmo, pero ellos son propiamente, no son propiamente israelitas, o sea, no son hebreos. De alguna forma quiere legitimarse con estas acciones, haciendo este tercer templo, en el interior lo recubre con unas finas maderas, tala bosques de cedro. Es una cosa impresionante, ¿no? Nos dicen los historiadores de aquel tiempo que era una cosa impresionante llegar a Jerusalén y ver el templo, eh, que era con piedra caliza y un revestimiento blanco, era blanco, que brillaba, por el sol brillaba, y sobre todo Herodes quiso hacerlo con bloques del tipo de lo que están hechas las pirámides de Egipto, que se vieran de ese tamaño, que diera una impresión de que es y lo es, una cuestión gigante, ¿no? Entonces aquí tenemos otra lámina de la fortaleza Antonia, en honor a Marco Antonio. Aquí tenemos la fortaleza Antonia, aquí en una maqueta. Vean lo cerca que estaba situado Roma del templo sagrado, ¿no? O sea, lo pudo haber construido en otro lado, pero él lo quiso poner ahí en ese centro, ¿no? Porque también está Roma, está ahí el Santo Santorium, pero también está Roma ahí presente. Entonces, ¿qué es lo que queda hoy en día del gran templo? Pues un muro. Quienes hayan visitado Tierra Santa conocerán que es el conocido como uno de los lamentos, que se lamenta la caída después de este templo, que va a suceder más adelante con Tito. Vean lo que les comentaba, el tamaño de los bloques, ¿no? Es algo, es algo de llamar la atención. Bueno, pues Marco Antonio, digo, sí, Marco Antonio tiene una enemistad pues es unas cuestiones de poder de este triunvirato con Octavio, y lo vence en una batalla naval, la batalla de Actium, y más tarde Marco Antonio se va a suicidar. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa entonces con Herodes? Pues Herodes ya no tiene a su protegido Marco Antonio, entonces Herodes, que es muy sagaz para las relaciones públicas, pues se dirige a Roma y toma su corona o su diadema y lo pone a los pies de Octavio, y y le dice que siempre será fiel a Roma. No estando ya Marco Antonio, le promete y le jura lealtad siempre a Roma, independientemente de quien la gobierne, lo cual de alguna forma lo acepta Octavio porque confía que Herodes le puede dar esa tranquilidad que es tener a alguien duro y que mantenga la paz, sobre todo estando enfrente y con el enemigo que son los partos. Entonces, Roma tiene mucho cuidado en elegir a, a los gobernantes de Judea, de la Palestina romana, porque le aseguran una paz, un control, ¿no? Entonces, se divide, a la muerte de Herodes, se divide el imperio. Bueno, ya después de Octavio ya es el imperio, por eso como símbolo ponemos aquí el Coliseo. Ya Herodes fallece y deja a sus 3 hijos, le heredan los territorios. Herodes Arquelao fue nombrado y le dan
etnarca le dan Judea y Samaria. Herodes Antipas es tetrarca de Galilea y Perea. Y Filipo de Batanea, Gualotimilde, Traconitide y Auranitide. Esas partes están en el norte en el de la Palestina romana. Y Salomé, que no debe de confundirse con la que fuera sobrina más adelante de Herodes Antipas. Salomé es hermana de Herodes el Grande. Le dan una pequeña parte, es un pequeño parte, puerto, que es lo que hoy viene siendo Gaza. Lo podemos ver aquí en un mapa, ¿no? Aquí en la parte norte está lo que viene siendo el territorio de Filipo, Galilea, a cargo de Herodes Antipas. Eso también, grábeselo. Herodes Antipas, ya no estamos hablando de Herodes el Grande, sino de Herodes Antipas. Y es ahí, este, antes de su muerte, unos pocos años de su muerte, cuando nace Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Esto lo pongo a colación porque Herodes Antipas va a tener una situación difícil aquí con Herodes Antipas. Pues bien, repasando, pues ya llegamos a el nacimiento de Jesús y esta parte de Cisjordania, que es la Judea romana, está a cargo de diversos reyes. Uno de ellos que es Arquelao, que es el que tiene propiamente Judea, que es toda esta parte que está aquí en verde, pues no, no, no la gobierna como lo quisieran romanos, entonces se la quitan y realmente esa parte se convierte en una provincia en la que van a nombrar ahí un procurador, van a nombrar ahí un pretor, un gobernador, que obviamente va a ser ese el lugar de poder de Roma en Jerusalén, va a ser esa fortaleza Antonia, que les he comentado. Ahí va a ser la residencia propiamente de quien esté a cargo de toda esta región. Bueno, pues vemos como ya en tiempos de, de, de Tiberio, que ya después de Octavio, pues viene el reino ya de César de Tiberio. Nuestro Señor Jesucristo está en aquel entonces, estamos hablando ya del año 30, y tiene una desaveniencia y una situación que es casi como una piedra en el zapato para Herodes Antipas, Juan el Bautista, que más adelante sabemos que es ejecutado por Herodes por andar recriminando que Herodes tiene como amante a la que era esposa de Filipo, y sabemos todos esta historia de Salomé, que después de una danza le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, hay seguidores de Juan el Bautista y estos son una amenaza, sobre todo para el estatus de los fariseos, que son de alguna forma señalados por Jesús de Nazaret, y empieza su recorrido de Jesús por toda esta región de Galilea y que también de Judea. Quiero hacer aquí una acotación que Herodes Antipas, pues lo tiene muy presente, sabe o piensa que que nuestro Señor es un discípulo de Juan el Bautista, así es como él lo, lo tiene catalogado como que es una persona que hay que tenerle cuidado. Eh, los fariseos están molestos y deciden ellos
los dicen los evangelios, que deciden, que ya hacía tiempo, deciden arrestarlo. Entonces nos vamos a Gestemaní con el arresto de nuestro Señor. Pero antes vamos a ver quién es Jesús, Jesús de Nazaret, que responde, es un Galileo que responde al nombre de Jesús de Nazaret y lo vamos a referenciar con la sábana santa, que es de altura aproximada de 1,80, cabello largo, barba, barba cerrada, eh, un fenotipo de tipo semita propio de la región. Lo vemos aquí en un acercamiento, no sé si tiene aquí forma de ver el rostro. Eh, Tenemos aquí otra diapositiva del rostro. Vemos que es de nariz, una nariz larga, propia de los semitas de la región. Y conocemos la historia de que Judas por 30 monedas lo, lo arrestan y lo señalan allí en el huerto de los olivos, Getsemaní, con antorchas. Es de noche, ha celebrado ya nuestro Señor la cena del Pesaj, o la preparación de la cena del Pesaj. Bueno, él la ha adelantado, ya ha cenado con sus discípulos y después de la cena se ha ido a hacer oración a Getsemaní, un lugar que ya conocía Judas, un lugar que ya lo tiene bien señalado, y junto con una guardia que suponemos puede ser una guardia romana que presta servicios al Sanedrín. El Sanedrín es la asamblea de los ancianos sabios, es la asamblea de los, los protectores de la ley. Sanedrín quiere decir asamblea. Bueno, pues este Sanedrín decide arrestar a, a Jesús de Nazaret. Lo describe Juan como un momento clave en que los líderes religiosos, por Caifás, que es el sumo sacerdote, deciden, y es aquí se acuña la frase célebre de Caifás, que deciden que muera Jesús para salvar al pueblo. Es decir, es preferible que muera un hombre a que perezca una nación. Esto, pues parecía que lo dice de forma profética, pero es así como lo conciben. Es una persona peligrosa para el establishment de los fariseos, que tienen el control de, social, religioso de Judea, y aprovechan a que Jesús está en Jerusalén para apresarlo. ¿Por qué está Jesús en Jerusalén? Precisamente porque es la Pascua, es el Pasaj hebreo, es un momento político, religioso primordial, es un evento. Me pongo a pensar que sería, haciendo un símil, como lo que acabamos de vivir, que son los funerales del Papa Francisco. Es un evento religioso, político, diplomático, en el que acudieron mandatarios, aún sin ser católicos, acudieron a ese evento. Pues así está, este es el año 30 en Jerusalén, donde se han dado a visitar Jerusalén para pasar la Pascua. Herodes Antipas tiene su reinado allá en Galilea, pero
ha decidido ir a pasar la Pascua a Jerusalén, al igual que Pilatos. Pilatos, Pilatos es el, el, el procurador. Pilatos es el procurador en aquel entonces, es el gobernador de Judea y tiene su residencia en Cesarea del Mar, al norte. Sin embargo, por tratarse de la Pascua judía, acude a Jerusalén y se instala en, ¿dónde más? Pues en la fortaleza Antonia, en la fortaleza Antonia. Entonces, entonces eh, se reúne el Sanedrín, deciden arrestar a nuestro Señor. Sabemos la historia que Judas lo señala con un beso, no obstante no se dan cuenta que es él. Preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Dice, yo soy. Todos caen, lo es, y es apresado. Es muy probable que el Sanedrín tuviera una guardia a su servicio, porque también sabemos que está custodiado el templo. No puede entrar un gentil, es decir, un extranjero, no puede entrar al templo. De hecho, solamente pueden entrar los hebreos al templo hasta cierto punto, hasta el patio, porque más adelante solamente van a entrar los miembros de, mm, del Sanedrín, van a poder entrar, que es la asamblea, y solamente el sumo sacerdote va a poder entrar a lo que es el Santo Santorio. Bueno, a Jesús, y esto es de hacer notar, lo arrestan de noche, lo arrestan de noche, violando ahí parte del proceso que es el principio de diurnidad. Lo dice la ley hebrea, que los juicios se deben de llevar a cabo a la luz pública. Bueno, pues lo apresan y lo llevan ante Anás, no ante Caifás. Primeramente lo llevan ante Anás, que va a ser y es el suegro de Caifás. Anás lo quiere conocer, le quiere hacer quizás un juicio, un juicio, un mini juicio. Quiere saber quién es, porque pues él ha oído de él, sabe que es un peligro y pues quiere, quiere conocerlo. Entonces lo llevan maniatado ante, ante Anás y le preguntan, le empieza a hacer cuestionamientos, lo acusan de enseñar falsas doctrinas. Y entonces Jesús le responde, le dice, bueno, pues yo no he enseñado en la oscuridad, yo no he enseñado más que en la sinagoga y en lugares abiertos al público. Puedes preguntarle mejor a los que me han escuchado. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice Jesús esto? Lo cual le causa un disgusto tremendo a Anás, y uno de los guardias lo golpea. Sabemos muy bien que dice el evangelio que lo bofetea, pero más bien le pega con una especie de cachiporra, le pega en el pómulo. Aquí lo vemos en la sábana, cómo está este golpe. Aquí se aprecia mucho mejor lo que es la sábana. Se ve aquí en una parte más oscura, porque tiene un gran golpe. La verdad que tiene aquí un gran golpe. Y entonces Jesús dice, por qué por qué me golpeas? Si he obrado, si he hablado mal, dímelo en qué he fallado. Se desespera Anás y se lo llevan con Caifás. Caifás lo recibe en su casa. Esa es otra situación fuera del procedimiento legal de, de la ley hebrea, ya que se está violando el principio de publicidad, porque todo juicio debe de llevarse, como ya dijimos, durante el día, y debe llevarse en una plaza pública.
y determinaba el Gazit. El Gazit era dentro del templo, había un salón llamado de piedras talladas, en donde se llevaba a cabo la asamblea, es decir, el Sanedrín, que como comentamos es, es propiamente la asamblea de 70 sabios, de 70 ancianos, de 70 personas que conocen y guardan la ley. ¿Por qué 70? Porque en algún momento Yahvé le dice a Moisés que junte a 70 ancianos y haga una asamblea. Entonces es el sumo pontífice quien es el presidente de esta asamblea. Bueno, en vez de llevarlo a a este salón denominado Gastit, que se encuentra a un lado del Santo Santorium, vamos a poner aquí una imagen del templo. Aquí tenemos el Santo Santorio y está dividido por otro salón. Dentro de este salón hay un pequeño espacio donde supuestamente debe estar el Gazit, donde se deben de llevar los juicios, que son públicos, porque la gente puede entrar aquí al patio, no puede entrar a esta sección, pero puede entrar aquí al patio y una especie de balcón puede presenciar el juicio, pero Caifás no lo hace. Caifás no lo hace y empieza de entrenamiento a un, inter- un interroga- un interrogatorio a nuestro Señor. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo el Sanedrín, que son 70. Es una asamblea en un semicírculo donde en medio debe de estar el presunto inculpado, el inculpado, y habrá una parte que lo inculpa presentando para hacer, para que caiga una sentencia sobre él, debe ser mínimo dos testimonios. Es muy importante el testimonio. Regresando, recapitulando la parte donde es presentado a Anás, nuestro Señor le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Eso lo dice porque tiene conocimiento del procedimiento. Él no puede atestiguar en contra suya. El testimonio lo tiene que dar es un tercero. Entonces, un tercero es el que tiene que dar el testimonio de decir, esta persona ha cometido cierto delito, cierta falta. Entonces, aquí, ante el Sanedrín reunido, que tiene un quórum mínimo de 23 personas, suponemos que al menos, que si no estaban los 70, los evangelios no nos dicen exactamente cuántos estuvieron, pero suponemos que al menos habían reunido en aquella noche un mínimo de 23. Entonces, empiezan a hacer un cuestionamiento en un lugar donde no debía de ser, que como dijimos que debería ser en el Gazit, lo hacen en la casa de Caifás. ¿Por qué pongo esta lámina? Porque actualmente la casa de Caifás es un lugar, es una iglesia que está en Tierra Santa, denominada Galicantu, como conocemos por los evangelios. Al ser apresado nuestro Señor, Pedro lo fue siguiendo a cierta distancia, lo fue siguiendo a cierta distancia y cuando entra a la casa de Caifás, que es ser una casa grande, se queda él en el patio, calentándose, debe haber una hoguera, están en el desierto, por la noche hace frío, se está calentando ahí Pedro y nuestro Señor le ha dicho que antes que cante el gallo, le, lo negará 3 veces. Así sucede, y en recuerdo a esto, esta iglesia se llama Galicantum, pero que últimos descubrimientos de los últimos años, se han encontrado que en el sótano hay calabozos. ¿Por qué tendría Caifás calabozos en su propia casa? Porque era una práctica corrupta de tener ahí a los sentenciados, a los apresados a juicio y llevar los juicios en la propia casa, seguramente a puerta cerrada,
Y esto es solamente un indicio de toda la corrupción que había. Y, y vaya, ahí dicen los evangelios, sobre todo el de Lucas, que nos dice que son presentados testigos que que no se ponían de acuerdo. También lo apunta Marcos. Marcos dice que se presentaban testigos, se presentaban testigos que no concordaban con sus apreciaciones. Para esto, cada testigo es culminado a conducirse con la verdad. Vaya, es so pena de no ser un testigo, de que no haya dicho lo que ha visto o ha oído, digo, lo que ha oído, pero de la propia fuente, no por dichos, sino porque a él mismo le conste. No pueden ser testigos más que alguien, alguien totalmente fiel a los hechos. Sin embargo, hay testigos falsos que entre ellos no se ponen de acuerdo, o sea, es evidente. Sí hay gente del Sanedrín que lo defiende o que dice no es suficiente con estos testimonios. Sabemos por el Evangelio que ahí se encuentra Nicodemo, que es fariseo, que es seguidor de Cristo y que va a abogar por él. En los Evangelios apócrifos se ve toda la defensa de Nicodemo. Nos dice que también está José de Arimatea. José de Arimatea es una persona acaudalada que más adelante va a donar lo que es hoy en día la sábana santa, va a donar ese lienzo de lino, que es una tela muy resistente. Va a ser José de Arimatea quien en este momento se encuentra en el Sanedrín y que tiene cierto peso político, cierta fuerza. Tal es así que más adelante, cuando nuestro Señor es bajado de la cruz, es bajado y entregado el cuerpo a José de Arimatea, por así pedirlo o así solicitarlo a Pilatos. Bueno, pues no se ponen aquí de acuerdo los testigos. Caifás se desespera y lo culmina, dice el Evangelio que lo conjura, es decir, que bajo juramento diga Jesús si él es el Mesías. Le dice, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo dice, tú, tú lo has, tú lo has, tú lo has dicho. Entonces, entonces, eh, ha blasfemado, es reo de, 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 de muerte y se rasga las vestiduras. Eso es eso es algo terrible. O sea, esa blasfemia, sabiendo lo importante que es para el pueblo hebreo, que ni siquiera conocen el nombre de Dios mismo, no lo pueden pronunciar y decir que una persona es el hijo de Dios, que es el Mesías, pues se rasgan las vestiduras. Caif- Caifás dice, es reo de muerte. ¿Qué es lo que procede? Pues ahí nos da la respuesta el Levítico, que, que nos dice que la blasfemia nos dice cómo será castigada. Nos dice, permíteme, el Levítico nos señala que quien blasfeme en el nombre de Yahvé será muerto y toda la comunidad lo apedreará. ¿Qué es lo que sucede? Que no tienen permiso de Roma, no es un principio jurídico de jus gladi. Gladi en latín es espada. Ellos no pueden hacer justicia, justicia capital, quitarle la vida
por alguna sentencia, no, ellos no tienen ese derecho solamente lo tiene Roma, porque Judea es una provincia romana, y es decir, que todos sus habitantes están bajo la misericordia de Roma. Los, los que son dueños de la vida de, de las personas que habitan en Judea es Roma, y entonces no puede ejercer ese jus gladi más que Roma. Entonces acuden, es por eso que acuden a Poncio Pilatos, primeramente para que les dé ese permiso de ejecutar esa pena. Sin embargo, sabemos muy bien que, que el delito de blasfemia pues no es nada para el Imperio Romano. Entonces a Jesús lo llevan ante Pilatos, maniatado, lo llevan precisamente a la fortaleza Antonia que les he ido platicando, y lo conducen y suben estas escaleras. Los fariseos, los miembros del Sanedrín que han acudido, y quizás parte del pueblo, no entran a la fortaleza porque, como bien dijimos, está por llevarse a cabo la Pascua. Ellos quedarían impuros, no quieren contaminarse. Entonces, ellos no entran, sube nuestro Señor esas escaleras. Y aquí hago una acotación de que esas escaleras, más adelante, Santa Elena, cuando busca reliquias en Tierra Santa, en el que encuentra lo que son partes de la cruz, parte del títulos, pues le señalan que son las escaleras que subió nuestro Señor para entrevistarse y ser presentados ante Pilatos. Entonces, esas escaleras se las lleva a Roma, que hoy mismo podemos apreciar y podemos visitar, y que están abiertas, está abierto al público. Quiero ponerles aquí una diapositiva del santuario donde se encuentra en el Vaticano las, la escalera santa. Este es un santuario, no es propiamente una iglesia, es un santuario donde están desde hace siglos las escaleras y que se pueden visitar. Esta es la escalera santa que subió nuestro Señor para entrevistarse con Poncio Pilatos, estando abajo, y el sumo sacerdote Caifás y todo el Sanedrín y toda la gente, toda la turba, toda la gente que quiso en ese momento acompañar a nuestro Señor, y que dejándolo solo subiendo esas escaleras, y arriba se entrevista con Pilatos que está de paso en Jerusalén, porque su residencia, como ya lo comentamos, está en la Cesarea Marítima. Pues se entrevista, se entrevista con, con Pilatos, y le dicen, es que este hombre, dice Caifás, no ha blasfemado, dice ser el Hijo de Dios. Y entonces, pues Pilatos, muy sorprendido, dice, pues eso no es un delito, pero ¿por qué ustedes no lo juzgan y aplican sus leyes? Dice, es que no, esto es un, es un reo de muerte, y no nos es permitido ejercer el jus glandis y darle pena capital. Entonces, Pilatos, es famoso el diálogo que lleva con él, que le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice a Jesús, y Jesús mismo le dice, ¿lo dices por ti o te lo han dicho? Esas referencias que hace Jesús, y que las ha estado viniendo haciendo desde que es presentado con Anás,
es porque él no puede dar el testimonio de sí mismo, sino lo tiene que dar, el testimonio lo tiene, sabe, conocedor del proceso, y entonces le pregunta a Pilatos si eso lo dices tú mismo o porque te lo han dicho otros. Eh, Ahora que lo estoy estudiando este proceso, me doy cuenta y voy descubriendo cómo Jesús también contesta con preguntas para que alguien dé su testimonio, porque esto es importante dentro del proceso, es importante el testimonio. Entonces, Pilatos le dice, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y tus pontífices te han tenido ante mí. Pues, ¿qué has hecho, no? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuese de este mundo, mis ministros han dado para impedir que yo fuera entregado aquí, ¿no? Bueno, pues entonces, volvemos con el testimonio, este, y dice Jesús en ese momento, dice, dice, tú eres rey, le vuelvo a decir, tú eres rey, dice, yo lo soy, dice, yo nací y vine a este mundo a dar testimonio de la verdad. Esa es una, eso es algo que dice Jesús y que se queda muy impresionado Pilatos, que ya no contesta nada. Yo pienso, y esto es en lo personal, que si tú le preguntas a Dios nuestro Señor qué es la verdad, te va a dar una respuesta. Te va a dar una respuesta que tú solamente vas a poder descubrir. Nadie se va a ir sin una respuesta. Eso es definitivo. Entonces, el haberle pregu- dicho Jesús que es testigo y que ha venido al mundo a dar testimonio de la verdad, pues se queda muy sorprendido. Pilatos, ahora, Pilatos sí sabe, sí ha sabido de Jesús. O sea, no pasa nada en Judea sin que Roma sepa. Entonces, supo de Juan seguramente, sabe de Jesús. Su esposa, Claudia Prócula, ha tenido ciertos sueños y en el que le ha dicho que no juzgue a Jesús, que no le aplique una pena. Por eso es que de alguna forma Pilatos también rehúye a enfrentarlo y, y es supersticioso y pues no quiere realmente entrar en parte de este proceso. Que hay, Caifás le presiona a Poncio Pilatos y Pilatos dice, bueno, pues se entera de que es Galileo, y dicen, bueno, pues llévenselo a Herodes Antipas, precisamente está aquí en Jerusalén para temas de la Pascua, pues llévenselo, llévenselo a Herodes Antipas. Herodes Antipas también sabía de Jesús, también y tenía mucha curiosidad. Se pone, dicen los evangelios, que se pone muy alegre al recibirlo, está de buenas, está muy contento, lo llevan con Jesús llevan a Jesús ante Herodes Antipas, hijo de ese Herodes el Grande, que no son propiamente hebreos, como lo hemos comentado, es por el abuelo que se ha convertido al judaísmo, pero ellos no son propiamente hebreos. Y entonces le pide un prodigio, le pide que le haga un prodigio sin que, sin que tenga más, no le contesta, vaya, para terminar pronto, no le contesta Jesús, se desespera eh, Herodes Antipas y es devuelto a Pilatos. Pilatos, pues, le intriga más esta situación, es una situación ya difícil. Vuelve otra vez con Caifás y le dice, bueno, pues no encuentro ninguna culpa, no encuentro ninguna culpa, ya es la segunda vez que esto lo menciona y dice, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Tomen en cuenta esto que digo, es la segunda vez que dice Pilatos, no encuentro
ninguna culpa en este hombre. Entonces le, les dice, bueno, vamos a hacer algo. Voy a liberar a un reo. Siempre en la Pascua se libera un reo. Este, ¿A quién quieren que libere? Ya que es preso ustedes, Jesús, pues lo voy a liberar en lugar o quieren que libere a Barrabás, pensando que van a decir, no, pues sí libera a Jesús porque Barrabás era de lo peor, era un ladrón de lo peor que lo tenían ahí, en esa fortaleza Antonia, y dice, ¿qué prefieren? ¿Que libere a Barrabás o libero a Jesús de Nazaret? Y todos dicen, no, pues libera a Barrabás. Esto se sorprende, se sorprende mucho eh, Pilatos, o sea, dice, ¿cómo es posible que prefieran liberar a Barrabás al al propio Jesús, que yo lo veo como un inocente, ¿no? Sin embargo, pues al mismo, yo creo que el más sorprendido fue el propio Barrabás. Y entonces, al ver ya esto, la efervescencia del momento y que no quiere a Pilatos que esto se le salga de control y que pierda de alguna forma la paz que se tiene en ese momento en Jerusalén. Para esto debo comentar de que Jerusalén tiene alrededor de 70,000 personas, pero van a llegar a otras 70,000 más porque viene la Pascua. Está abarrotado Jerusalén y, y no quiere que se le salga de control esta situación a Pilatos. O sea, ¿con qué carta se va a dirigir ahora a Tiberio, ¿no? Si hay una revuelta, sobre todo porque las cosas todavía no están muy bien, partos y una rebelión en Judea puede ser una rebelión en cadena. No tiene, realmente en todo este proceso, Pilatos está rehuyéndolo. Bueno, pues entonces dice, démosle un castigo corporal, la flagelación, que era un castigo, dice Cicerón, de lo más terrible. Y aquí podemos ver la mano dura de Pilatos. Pilatos es una persona cruel, o sea, escritos de la época nos dicen que es una persona cruel y lo manda a flagelar ahí mismo, y esto lo podemos ver las marcas del flagellum. El flagellum es una especie como de cachiporra o de macana con tiras de cuero, y en su final tienen pedazos de metal o de hueso que van a lacerar el cuerpo y lo van a dejar marcado. Es terrible suplicio con el flagelo. Aquí, en este círculo, vemos parte de la queda marcado en el cuerpo. En la imagen que está a su vez marcada en la sábana santa, puedo ver los restos del flagellum. No es un látigo tipo Indiana Jones, no es un látigo para amansar fieras, es un látigo para imponer castigo. Es un látigo que lo van a utilizar de manera perfecta, y lo digo, porque son dos centuriones los que realizan este tormento, y lo van moviendo de tal forma que todo el cuerpo queda, queda cubierto por este flagelo. En cierta parte en el pecho no lo flagelan, porque la idea era no matarlo, sino dar un castigo ejemplar, un castigo terrible. Es una pena corporal que no pretende darle
causarle un infarto y que se muera, sino lo deben de mantener vivo. Entonces, es aún peor, ¿no? Quizás alguien que haya sufrido este tormento preferiría la muerte que tener este castigo. Aquí lo vemos en una pintura medieval como es representado, que lo van moviendo. Quizás haya estado no atado a una columna como se ve en la película de Mel Gibson, seguramente estaba en una parte alta y porque vemos en la sábana que tiene laceraciones en las manos, no en las manos, sino en los brazos. Aquí lo vemos en la sábana propiamente, si pueden apreciar aquí en los brazos que están esos rastros. También no hay que confundirse porque estos también es sangre que bajó propiamente de la cruz, ¿no? Al estar crucificado. Pero aquí en la espalda, en la parte dorsal, es donde se puede apreciar mucho mejor que son estos restos. También van a burlarse de él, le van a poner le dicen, es rey, le van a poner una corona de espinas a manera de, de corona. No es una corona de tipo romana, no es una diadema, es una corona que más bien es una bola de espinas del desierto que se la van a poner en la cabeza, la cual va a verse, verse reflejadas en la propia sábana. En la misma frente vemos como en una, en una, en una imagen que les voy a poner en un momento más, vemos cómo nos ha dejado rastros, ¿no? Rastros de la, de sangre de la propia corona, ¿no? Eh, le, escu- le escupen, le dan de bofetadas. En la sábana vemos que hay restos de lo que vendría siendo parte de saliva, que esto mejor lo puede comunicar un químico, pero hay restos en la, en la sábana de, de todo, de todos estos tormentos que padeció. Estamos hablando de que le escupían, lo golpeaban y le ponen una corona de espinas. Entonces, eh, Pilatos aquí hace algo fuera de todo proceso, y es de llamar la atención, porque ya le había aplicado una sentencia corporal y al ver que el público, la gente que está afuera, sigue pidiéndole justicia, y dice, bueno, aquí está el hombre. Es famosa esa frase en latín, que es ecce homo. Aquí está el hombre. Lo presenta, lo presenta, y en términos jurídicos lo vuelve a presentar, pero ahora frente al pueblo, frente al pueblo, y entonces demo- hace una cuestión casi podemos decir democrática, que les dice, bueno, pues aquí está el hombre, yo no encuentro ninguna culpa en él, y entonces todos le piden, crucifícalo. Ahora ya no le están pidiendo una lapidación, ya no le están pidiendo una ejecución que le corte la cabeza como Herodes Antipas se la cortó a Juan, sino que ya estamos viendo que le están pidiendo que aplique una romana, sentencia romana de lo más terrible,
pero esta sentencia romana no está clasificada dentro de las penas de los hebreos. Dentro de los hebreos está la pena de lapidación y la de degollamiento, o sea, de cortar la cabeza. No está la de la crucifixión, que esta solamente se aplica para los casos muy extremos, sobre todo en el caso de sedición. Entonces, pues entonces la gente le pide a gritos que aplique esa pena, lo cual Pilatos dice, esto es un exceso, yo me lavo las manos, ya conocemos esta parte de la historia en la que se lava las manos en un acto diciendo que él no está, sus manos no se están manchando de sangre inocente, porque reconoce que él es inocente y lo ha dicho ya 3 veces, y para la idea de aquel entonces hebrea, el afirmar las cosas 3 veces tiene un significado profundo. Lo vemos cuando Pedro lo niega 3 veces. Pilatos 3 veces ha dicho que es inocente. Lo vemos también cuando Jesús le dice a Pedro si le ama, lo dice 3 veces. Entonces, Pilatos 3 veces ha dicho que es inocente, se lava las manos y dicen, bueno, pues entonces ustedes crucifíquenlo. Y se lo entrega, y se los entrega, y es llevado al Gólgota cargando, cargando una, lo que viene siendo el patíbulo. No propiamente cargó una cruz, sino que cargó la parte horizontal de la cruz, porque ya en el Gólgota estaba puesto el estípites, que es la parte vertical de la cruz, para que entonces sobre sus cuestas lleve la, es- la- el patíbulo. Aquí vemos en la sábana restos de, de ese- de esa contusión que tiene en la espalda, este, que va a quedar ahí marcado. Es llevado, lo crucifican. Estuve yo investigando que en dónde se encontraría la sentencia, y eso me llevó algo de tiempo a averiguar dónde estaba la sentencia, sobre todo sabiendo que todo lo registraban los romanos, todo lo registraban. Pues sí, aquí está la sentencia. La sentencia es el titulus, es la parte alta de la cruz. Se ponía un letrero con que se decía cuál era la causa por lo que está teniendo esta pena, ¿no? Y entonces aquí le pone INRI, que en latín es Jesus Rex, Jesus Nazareth Rex, eh, de los judíos. ¿No? Como sabemos, en latín no hay J, es la I, es INRI. En castellano lo ponen, se, se dice que en la legislación, romana, nos dice que debe ser puesto en una tabla cubierta de yeso y con letras en rojo, debe de decir la sentencia. Entonces, he ahí la, la sentencia. Bueno, pues, de acuerdo con la legislación romana, pues el ejecutado, el crucificado, debe ser muerto en la cruz. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento, pues ya se viene la, la preparación del Sabbat y sobre todo la preparación de la Pascua, y le piden bueno, le pide que ya lo retiren el cuerpo. Jesús ya ha muerto. Jesús muere nuestro Señor muere con una exhalación y un grito, que encomendándose su alma, después de haber dicho que todo ha concluido, y que encomienda su alma a su Padre, en un gran alarido, fallece.
So pena de muerte, los centuriones no pueden bajar de la cruz a alguien aún vivo. Entonces, tiene que cerciorarse de que ha muerto. Los otros dos, Dimas y Gestas, como sabemos, les rompen las piernas porque el crucificado muere de asfixia. Al romper las piernas, pues se adelanta la muerte. Al tener ya no tienen un apoyo para respirar, para hacer ese ejercicio de tomar y exhalar, pues mueren. Entonces le rompen las piernas, nos dice las profecías sobre todo Isaías, que nos dice que no se le romperá ningún hueso, porque así debe ser, inclusive en la Pascua, el sacrificio del Cordero, sin romperle ningún hueso, desangrándose. Es así como muere nuestro Señor en la cruz, y para cerciorarse, pues con una lanza le abren el costado derecho. ¿Por qué el derecho y no el izquierdo? Si sobre todo el izquierdo es donde está el corazón, pues por la simple razón de que el, este, el centurión está acostumbrado a la batalla, y en la batalla siempre del lado izquierdo se encuentra el escudo y del lado derecho la lanza, dejando una parte abierta, y es la que comúnmente ellos entran y esa función de entrar por el lado derecho y atravesar el costado y el corazón, saliendo sangre y agua, que propiamente sabemos hoy en día que no es agua por términos anatómicos, pues no especialmente, sino debe ser algo como, y voy a decirlo así, no siendo médico, pero debe ser algo como agua del pulmón o algún líquido. No es agua, es un líquido, no es H2O, H2O. Bueno, pues eh, concluimos, las conclusiones son, pues ha llevado un proceso totalmente ilegal, violando ciertos principios a los que vamos a dar lectura, que sería el principio de publicidad, el principio, ya comentamos que es el principio de que todo juicio debe ser público, eso fue en el Sanedrín, el principio de diurnidad, que debe ser esto de día, el principio de libertad defensiva, que no se le dio oportunidad de presentar testigos después de haber sido sentenciado, tenía oportunidad de presentar y de poner otros testigos, no se le dio oportunidad. Tan es así que debió habérsele dado 24 horas. Cuando se le imponía una pena de muerte, se tenían 24 horas para, para volver a considerar la sentencia. De hecho, a algunos de los que habían votado o habían dado su veredicto a favor de la condena, podrían retractarse y dar su veredicto ahora de libertad, de liberación, más alguien que había dado su veredicto de liberación no podía darlo ahora condenatorio. Y entonces ya vemos que no se lleva a cabo este principio, constituye una violación. También testigos falsos, ya ven que Marcos dice que se presentan testigos que no se ponen de acuerdo entre ellos, y, y, este, y pues sabemos que todo esto nos lleva a una situación de indefensión. Por lo tanto, concluimos que es un proceso totalmente fuera de legalidad, es un proceso en el que Roma se lavó las manos, no con todo su magisterio que lo pudo haber hecho y lo hubiera podido libertar, no lo hizo, pero quiero despedirme primero con esta imagen de Jesús resucitado, con algo que me fue sucediendo en el proceso, en este trabajo de investigación. Fue algo que cada vez que yo me daba cuenta de que había una violación, por otro lado me daba cuenta de cómo Jesús se fue manejando con una simple aceptación, con una entrega,
con una situación de cordero en el que, como él mismo lo dijo y queda plasmado en el Evangelio de Juan, diciendo que la vida no se la quita, dice, la vida, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Esto es lo que mi padre me ha ordenado. Bueno, pues muchas gracias. Abro los micrófonos para el centro y para las preguntas. Que cuando le dice que fue a dar testimonio de la verdad, ¿y qué es la verdad? Y ya Jesús no contestó, dice el padre, ay, cómo, qué tonto Pilatos, hubiera esperado a que le diera una respuesta más clara de lo que era la verdad en la Sí. palabra de Jesús, ¿no? Porque uno ahora puede leer muchos libros o muchas cosas al respecto, pero en las palabras de Jesús hubiera sido en ese momento impactante de que él Yo vino pienso, para... fíjate que ahora que estuve haciendo la investigación, pues Ujú, meditaba mucho, fue un gran ejercicio, porque ya ven como le estuve comentando que es muy importante el testimonio ujú, en la ley hebrea para ujú, enjuiciar a alguien. Entonces ujú, yo me pongo a pensar, y esto ya es algo muy particular, que si él dice, yo estoy dando testimonio de la verdad, es parte también de un juicio que él está dando, claro. quizás es juicio de la humanidad, y él está dando un testimonio de esa verdad. Entonces, vaya, siempre es muy interesante la palabra de nuestro Señor, cómo va todo relacionado, cómo va concatenado con muchas cosas que nos está queriendo decir. Definitivamente yo creo que sí se fue con una respuesta a Pilatos. Yo Y, creo que es, y fíjate que él con su misma vida, con todo lo que hizo, siempre fue dando ese testimonio de la verdad, como ahora dicen, lo que sí es y lo que no es, ¿no? Porque ahora te presentan cosas tremendas que son totalmente malas y la dan como testimonio de verdad o como algo que ya al hecho de ser tan común como dice, repítete una mentira miles de veces y acabarás pensando que es verdadero. Entonces, ahora hay tantas cosas de moral, de ética, de muchas cosas tremendas y que las hacen ver como algo muy natural y como verdadero. Y la verdad, para las gentes que no, en un momento dado, hasta para uno mismo, no tienes una fe, una formación católica muy sólida, de veras te confunden, y más para las nuevas generaciones, que es lo que más te espanta, porque ya hay muchas, de muchos sentidos, la hacen hacer todo como tanto ves, tanto crimen y tanta cosa, que ya antes, ya casi luego te espantas, pero no te sorprende tanto, porque ya por todos lados son muertes y muertes y muertes, como ahora las funciones en el metro que no le hallo ningún sentido, en las líneas del metro que te pican en la espalda, en el sí, estómago, claro, pero no sabes ni para qué es pues sí, eso. La verdad que ya es, pues esto es el reinado de Satanás en ese sentido, porque no están trabajando con la verdad. Y yo creo que la verdad, también ya para terminar, Jesús cuando dijo eso, pues es que también el que ve a Cristo ve a su Padre, ¿no? Que es todo el amor y la verdad misma. Entonces yo creo que ahí, pero hay que profundizar mucho sobre eso, pero sobre todo aplicárnosla para ponerlo en práctica. Pues muchas gracias y no, felicidades. no, muchas gracias, Melissa, muchas gracias. Sí, yo nada más quería comentar que no, o sea, como que cuando hablamos o estudiamos o escuchamos o leemos el Evangelio, siempre estamos hablando del momento en que se nació nuestro Señor, etcétera. Pero como que la parte geopolítica, que es la que también aquí Rafael nos hizo ver, me hace muy, muy importante porque justamente es qué fue orillando, cómo se fue dando esta situación, ¿no? Entonces, bueno, me perdí un ratito porque tuve que tomar una llamada, pero esa parte geopolítica, ¿no? ¿Dónde entra? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué razón? Eh, justamente el imperio, bueno, los que siguieron de Alejandro Magno, ¿no? Que fue un tremendo también movimiento Claro, político y militar. Eso me pareció muy ilustrativo, o sea, también aparte de todo, pero esa parte que yo nunca me había puesto a pensar o a estudiar, pues gracias porque también fue una gran, sí, sí, muchas nos ayuda gracias. mucho. Ujú.
Sí, con Gracias, mucho Rafa. gusto. Sí, sí me hizo importante ver todo el contexto, por qué estaba Roma ahí, ¿no? Ujú. Y por qué también la ley hebrea y también Herodes, ¿no? Entonces, sí, era muy... en qué momento histórico viene a llegar nuestro Señor, ¿no? O sea, también es un momento muy, muy, muy importante. ¿Y en qué lugar, no? Porque ahí Jerusalén es el centro, bueno, de Judea, y a su vez Judea es el centro ahí del Mediterráneo, donde está entre la mitad de África, de Europa, de Asia, y cómo de ahí el cristianismo va a salir para todo el mundo, ¿no? Entonces, también es importante reflexionar en eso. Gracias. Pues en primer lugar, muchas felicidades, Rafa, muy interesante. Gracias. Diste detalles que, que realmente yo desconocía, ¿verdad? Por completo, muy interesante. Felicidades. De hecho, no sé si recuerdas que en algunas ocasiones yo también he impartido la Ujú, plática de la situación política ujú. en Palestina en tiempos de Cristo. Sé que también me he metido mucho a analizar esos detalles, ¿verdad? De por qué Roma estaba metida ahí, desde cuándo, etcétera, etcétera. Este, Ahora, yo tengo dos pequeñas dudas. Eh, a lo mejor son dudas sin mucha importancia, sin trascendencia, pero son dudas, ¿verdad? Al fin y al Ujú. cabo. Eh, una de ellas es la siguiente. Como tú bien comentaste, solamente los romanos tenían derecho a aplicar la pena capital, la pena de muerte. ¿Cómo se le llama, le llamaban en latín a ese, a esa ley? Gladi. ¿Perdón? Luz de derecho, Gladi. Sí, o sea, en latín, ¿cómo se le llama Al derecho de al espada. hecho de que, perdón? El derecho el derecho que tenían de poder ejecutar es jus Sí, gladi. El jus Yus, gladi. yus ok, Gladi. ajá. Jus De gladi. espada, jus, Gladi de espada, gladi, exactamente, ¿no? de espada. Ese, Bueno, ese, es ese. y la duda que me surgió ya desde hace tiempo es, cuando años después lapidaron a Esteban, a San Esteban, ¿verdad? Eh, pues cómo es que no se aplicó esa ley, o sea, ahí los judíos mataron a pedradas a Esteban y ahora sí que no lo evitaron los romanos. Sí, fíjate que esa duda yo también la tenía porque, ¿por qué podía, por ejemplo, Herodes Antipas cortarle la cabeza a Juan? ¿O por qué si había unas semanas antes iban a apedrear a una mujer adúltera? Entonces, Exactamente, sí. entonces, algunos autores dicen que era un poco laxo la aplicación de esta ley de Jus Gladis en cuestiones religiosas de los hebreos. Se hacían de la vista gorda, por decirlo así, el Imperio Romano. El Imperio Romano solamente le entraba en acción para asuntos ya que atañeran la, el statu quo. O por ejemplo es el caso cuando ya le dicen a Pilatos que si no eres amigo de César, si no lo crucificas, ¿no? Entonces, solamente en esos casos es cuando ya se ponen más estrictos, ¿no? Pero sí, definitivamente esa pregunta es muy buena pregunta. Yo me la hacía. ¿Por qué unos, unas semanas antes querían lapidar a una mujer sin el Jus Gladys, ¿no? ¿Y por qué Herodes le corta la cabeza? Bueno, Herodes sí tenía cierta jurisdicción porque era el rey de Galilea, ujú, ujú. pero Ujú. sí, ahorita que Claro. lo comentas de San Esteban, que lo ejecutan, pues sí, porque el imperio romano para ciertos, ahora está a muchos kilómetros de Roma, también para ellos es un pueblo bárbaro,
para ellos sí está ahí un procurador, pero y lo que les interesa es que se pague el tributo. Realmente las otras cosas las dejan pasar, ¿no? Y eso es lo que... Oye, yo nada más ese pedacito que está diciendo tanto Rafa como Rodolfo, pues no sé si sería porque como tú dices, cuando era una cosa como más general, vamos a decirlo así, más política, en que intervenía César y todo eso, porque decía, si dices no eres amigo del César, ¿no? Entonces yo digo que en la parte hebrea, cuando lapidaban a alguien, eso era más como espiritual o religioso, ¿no? Una cosa más particular, digámoslo así, ¿no? Y además, pues también como último comentario sería bueno que Rodolfo nos volviera a dar esa plática porque se complementan muy bien las dos. Tú presentaste los lugares y todo, y Rodolfo también tiene de todos los grupos que existían, los esenios, los elotes, todo eso, sería yo creo que algo bonito porque se complementaría más. Y la otra duda que iba yo a preguntar, o más bien a plantear, ¿verdad? Así como para que si alguien le encontrara la respuesta, la otra duda es, ya ves que le pusieron el títulos, que era el motivo de la sentencia, ¿sí? Sí, Y precisamente se lo ponían a los reos para que la gente que pasara por ahí Muy supiera bien. de qué se trató y como una advertencia, ¿verdad? El que haga esto, pues ya sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Pero la duda que tengo es que, bueno, estaba escrito en tres lenguas, en latín, griego y hebreo. Hebreo. Bueno, Ujú, pero en ese entonces, la inmensa mayoría de la gente no sabía leer. ujú. Nada más los escribas sabían leer y uno que otro personaje, pues muy culto, ¿verdad? No sé. Esa es ahora sí que la duda que claro. planteo, ¿verdad? Si la mayoría no sabía leer, entonces, pues, o era simplemente por los poquitos que supieran leer, No, ¿verdad? No, no sé. no, no, era era el formalismo de Roma. Ajá, Es parte del proceso. Yo digo que la verdad, yo buscaba la sentencia. Yo andaba buscando la sentencia sí, y encontré un autor que dice, pues que propiamente la sentencia es el titulus. el Es título. ahí, o sea, no es para el pueblo. Ese título no es para el pueblo. Es para, sí, cierta, Para cumplir con ¿verdad? un protocolo ya establecido. Por eso los únicos que se molestan son los fariseos, ¿no? Que dicen, pues quítalo, ¿no? Le dicen a Pilatos, y es cuando él dice, lo escrito, escrito está. Es letra escrita en un documento. El documento es ese título, Sí. es ahí la sentencia, no es Pero para el el, pueblo. pero el Pues pueblo muy, hebreo sí sabía leer, era un pueblo bastante culto. Prácticamente todos los varones mayores de 13 años sabían leer, por lo menos en hebreo. El pueblo hebreo sí sabía leer. Había mucha ignorancia en muchos pueblos y alrededor, así, pero el pueblo hebreo sí se preocupaba porque su gente supiera leer, por lo menos los varones. Sí tiene mucha relación lo que comentas, Fabiola, porque tan es así que vemos que Jesús siendo tectón, este, lee, ¿no? Lee la ley, ¿no? Lee las Sagradas Escrituras. Seguramente sí todos tenían una aprendizaje, que eso no lo he estudiado, pero tiene lógica lo que comentas. Tiene sentido.